Lo peor no fue escuchar al niño llorando afuera de mi puerta. Lo peor fue oírlo detenerse de golpe. Porque después del último sollozo, del otro lado de la madera, una vocecita dijo exactamente lo mismo que yo había dicho 3 noches antes. Ya voy. Con mi tono, con mi respiración, como si hubiera aprendido a hablar copiándome a mí. Me llamo Tomás Arancibia, tengo 37 años y hasta hace unos meses trabajaba haciendo mantención de ascensores nocturnos en Valparaíso. No era un trabajo raro para esa ciudad. Los cerros están llenos de edificios viejos, pensiones convertidas en departamentos, clínicas pequeñas, hoteles húmedos que llevan décadas remendando cables y motores en vez de cambiarlos. Yo hacía turnos de noche porque pagaban mejor y porque, sinceramente, siempre me gustó manejar por los cerros cuando ya no quedaba nadie en la calle. El puerto al fondo, la niebla subiendo desde el mar, las ventanas apagadas. Esa clase de silencio que te hace sentir que la ciudad entera está conteniendo la respiración. Si esa noche, la de mi puerta, yo hubiera sabido lo que significaba escuchar a un niño llorar exactamente a medianoche en un lugar donde no debería haber niños, no habría contestado la primera vez. Todo empezó en julio, en pleno invierno. Yo estaba de turno desde las 6 de la tarde y ya llevaba 12 reparaciones menores. Una puerta desalineada en Playa Ancha y un sensor mal calibrado en un edificio chico por Avenida Argentina. Nada especial, nada memorable. A las 11:59 me entró una llamada de central. No a las 11:58, no a las 12:01, a las 11:59. Ascensor detenido, posible pasajero atrapado. Edificio Mirador del Puerto, Cerro Concepción. Me dieron la dirección. Corté, agarré el maletín y subí por esas calles estrechas que parecen torcerse más cuando hay lluvia. Recuerdo haber pensado que sería una noche larga, nada más. Una emergencia de invierno. Otra máquina vieja portándose como máquina vieja. Cuando llegué, el edificio estaba completamente oscuro, salvo por la luz amarilla del vestíbulo. La puerta principal estaba cerrada, pero el conserje me abrió desde dentro casi de inmediato, como si hubiera estado esperando pegado al citófono. Era un hombre flaco, de unos 60 años, con chaqueta de lana y ojos cansados. Lo primero que me dijo no fue «Gracias por venir», fue «No le hable si lo escucha». Yo pensé que se refería a un pasajero histérico, un anciano asustado, un vecino borracho, cualquier cosa normal. Ni siquiera le pedí que me explicara. Ese fue mi error. Bajamos al cuarto de máquina del ascensor y encontramos la cabina detenida entre el tercer y el cuarto piso. Se había disparado una falla en el sistema de nivelación. Algo fastidioso, pero simple. Hice el procedimiento habitual. Cortar energía, asegurar freno, abrir panel. Y entonces lo escuché. Venía desde el citófono interior de la cabina. Un llanto de niño. No de guagua, no de adolescente. De un niño chico, tal vez de 5 o 6 años. Sollozaba como si se hubiera perdido. Como si llevara mucho rato tratando de aguantar y ya no pudiera más. El conserje que estaba a mi lado retrocedió un paso. Yo alcancé el auricular del citófono y dije lo primero que cualquier persona diría. «Hola, tranquilo, ya voy». En ese instante, el llanto se cortó. Así, seco.
ni una respiración después, ni un gemido de alivio. Nada. Liberé la cabina manualmente. La bajé unos centímetros. Forcé la puerta de emergencia y miré dentro. Estaba vacía. Completamente vacía. No había nadie. Ni niño, ni bolso, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí, salvo por una cosa. En el botón del cuarto piso había una marca húmeda, pequeña, demasiado pequeña para una mano adulta. Me di vuelta para mirar al conserje. Él ya no estaba detrás de mí. Se había ido al pasillo, no corriendo, retrocediendo, como quien no quiere dar la espalda. Le pregunté si algún niño se había quedado atrapado antes. Me dijo que no vivían niños en el edificio. Ninguno. Puras parejas mayores. 2 estudiantes en el segundo. Una señora sola en el quinto. Nadie más. Cuando le mostré la marca del botón, no quiso acercarse. Solo me dijo que terminara rápido. Preparé la falla. Hice la prueba de subida y bajada. Llené el informe y me fui a la 1 de la mañana. Durante todo ese rato, seguí diciéndome que había una explicación fácil. Algún audio metido por error. Un teléfono conectado. Un niño que había estado ahí antes y dejó el botón mojado. Cualquier cosa. Cualquier cosa menos lo que realmente sentí. Bajando por el cerro, puse la radio para romper el silencio. Una emisora AM vieja, de esas que agarran estática entre un cerro y otro. La dejé baja, solo para no ir solo con mis pensamientos. A las 1:09, la estática cambió. Primero pensé que era interferencia. Después entendí que era respiración. Una inhalación corta. Un sollozo contenido. Y después, desde el parlante del auto, la misma vocecita que yo había oído en el citófono repitió, imitando mi tono. Ya voy. Casi choqué. Tiré el volante, frené de golpe, apagué la radio, apagué el motor, apagué hasta las luces interiores. El silencio que quedó adentro del auto me hizo más daño que la voz, porque seguí escuchando un llanto muy bajo, aunque todo estaba apagado. Esa fue la primera noche que llegué a mi departamento y me quedé varios minutos dentro del auto antes de subir. Vivía solo en Cerro Placeres, en un edificio pequeño de 5 pisos con pasillos abiertos y vista parcial al mar. Nunca me había molestado el silencio del lugar. Esa noche sí. Subí mirando cada descanso de la escalera como un idiota, esperando encontrar algo que todavía ni siquiera podía nombrar. No pasó nada, o nada que yo pudiera demostrar. Dormí mal. Soñé con un ascensor detenido entre pisos y una voz que lloraba sin abrir la boca. A las 7 de la mañana me despertó el citófono del edificio. Contesté medio dormido y no escuché a nadie. Solo un llanto lejano, como si el micrófono estuviera en el fondo de un pasillo muy largo. Colgué sin hablar. Durante el día me burlé de mí mismo. Le conté a un compañero, el flaco briseño, que había tenido una emergencia rara y que después había escuchado el mismo audio por la radio. Se rió. Me dijo que estaba sugestionado, que el conserje seguramente me había dejado nervioso con su comentario ridículo. Yo quería creerle. De verdad quería. La segunda llamada me entró 2 noches después. Otra vez a las 11:59. Otro edificio viejo, esta vez en Cerro Alegre.
Otra falla menor. Otra vez un conserje pálido. Otra vez, antes de que yo preguntara nada, la misma frase. Si lo escucha, no le responda. Ahí fue donde empecé a sentir frío de verdad, porque ya no era una coincidencia aislada. Ya no era un solo viejo supersticioso. Era la misma advertencia, dicha casi con las mismas palabras, por gente que no tenía cómo conocerse. Quise preguntar, quise exigir una explicación, pero en ese momento el citófono de la cabina sonó solo. No contesté. Me quedé mirándolo como si fuera un animal venenoso. Sonó 3 veces. Después empezó el llanto. Igual al primero. Mismo tono. Misma edad imposible. Mismo esfuerzo por no gritar demasiado fuerte. Como si supiera que alguien lo estaba escuchando y quisiera dar lástima. No alarma. Hice la reparación sin tocar el auricular. Manos torpes, destornillador resbalando, linterna temblándome. Cuando abrí la cabina, otra vez estaba vacía. Pero esta vez encontré algo peor. En el espejo del fondo, escrito con vapor desde adentro, había 2 palabras. No completas, no limpias. Como si hubieran sido trazadas por un dedo corto. Yapo. Ni siquiera alcanzó a terminar la frase, o no supo hacerlo. Salí del edificio sin despedirme. Manejé de regreso con el teléfono apagado y la radio muerta. A las 12 exactas, aún con todo apagado, el manos libres del auto se encendió solo. La pantalla no mostró número, solo una línea en blanco. Y después, el sonido de un niño llorando al otro lado de algo húmedo. Desde esa noche dejé de contestar llamadas desconocidas después de las 11:50. También empecé a apagar el celular antes de subir a mi departamento. Era una tontería, lo sé. Pero las tonterías son lo primero a lo que uno se aferra cuando todavía quiere pensar que tiene control. Me servía fingir que había reglas sencillas, que si no contestaba, no pasaba nada. Duró exactamente un día. La noche siguiente no tuve turno. Me quedé en mi departamento viendo cualquier programa basura con el volumen demasiado alto. A las 11:59 bajé el sonido, solo para demostrarme que no me importaba. A las 12 en punto, escuché un llanto en el pasillo exterior de mi piso. No venía del teléfono, no venía de la calle, venía de afuera de mi puerta, a 1 metro de mí. Me quedé inmóvil en el living, mirando la cerradura, esperando que alguien hablara. Un vecino, una madre, cualquier adulto. No habló nadie, solo ese llanto suave, persistente, cansado. Me acerqué sin hacer ruido y miré por la mirilla. No vi nada, nada. El pasillo estaba vacío, pero el llanto seguía ahí, del otro lado, justo detrás de la puerta. No abajo, donde estaría un niño real. No más lejos, pegado a la madera, como si la estuviera escuchando desde muy cerca. No contesté, no abrí, esperé. Después de unos 3 minutos, el llanto se detuvo y escuché unos pasos cortos alejándose por el pasillo. Pasitos descalzos, mojados. A la mañana siguiente revisé el pasillo. Encontré una línea de pequeñas marcas húmedas desde mi puerta hasta la escalera. No eran huellas claras.
Eran más bien manchas redondas, como si algo hubiera goteado rítmicamente al caminar. El administrador me dijo que seguramente era agua de lluvia arrastrada por el viento. Yo asentí. Yo ya sentía todo. Esa tarde, por puro impulso, volví al primer edificio. Quería hablar con el conserje que me había dicho que no respondiera. No estaba. En su lugar había una mujer mayor haciendo turno. Le pregunté por él. Bajó la mirada antes de contestar. Me dijo que don Emilio llevaba 2 semanas con licencia. 2 semanas. Yo había hablado con él 3 noches antes. Pensé que me estaba tomando el pelo. Le describí su cara, su chaqueta, hasta la bufanda gris que llevaba. La mujer se persignó y me preguntó si yo había escuchado llorar a alguien. No respondí enseguida. Eso bastó. Me hizo pasar a la portería, cerró la puerta y me habló en voz muy baja. Me dijo que en algunos edificios viejos del puerto circulaba la misma advertencia desde hacía años. No una historia completa, no una leyenda con nombre, solo una regla. Si oyes a un niño llorando a medianoche, donde no puede haber ninguno, no le respondas. No preguntes qué le pasó. No digas, ahí voy. No abras, porque si le hablas, aprende tu voz. Y cuando aprende tu voz, empieza a buscar tu puerta. Le pregunté qué era. Me dijo que no sabía, o que no quería decirlo. Le pregunté qué buscaba. Me respondió algo que no he podido olvidar. No entra donde oye silencio. Entra donde lo reciben. Y después añadió otra cosa. Si ya le contestó una vez, no crea que lo olvidó. Me fui de ahí convencido de que me estaba metiendo cada vez más hondo en una superstición absurda. Pero al mismo tiempo empecé a obedecerla. No por fe, por miedo. Cambié el sonido del citófono por una luz. Saqué las pilas al control remoto de la tele. Desconecté la radio del auto. Hasta tapé la mirilla de la puerta con cinta negra para no mirar afuera por reflejo. Lo peor fue el trabajo. Seguí haciendo turnos porque necesitaba la plata, pero empecé a notar un patrón. Las llamadas de las 11:59 siempre venían de edificios donde no había niños. Siempre. Y en todas, antes de que yo tocara un solo cable, sonaba el llanto por algún sistema interno. Citófono, teléfono de cabina, alarma de voz. Una vez, hasta salió por el parlante del montacargas de un supermercado cerrado. Empecé a grabar audio con el celular. Quería demostrarme que era real, o demostrarme que no. La primera grabación parecía puro ruido. La segunda también. En la tercera, cuando la escuché con audífonos, entendí por qué era mejor no revisar nada solo. Debajo del llanto del niño se oían más voces. Muchas. Adultos susurrando la misma frase una y otra vez. Ya voy. En distintos tonos. De hombre, de mujer, viejos, jóvenes, como si todos hubieran respondido alguna vez. Esa noche renuncié a los turnos nocturnos, o al menos intenté hacerlo. Mi jefe me pidió cubrir una última emergencia porque no tenía a nadie más. Una última. Siempre hay una última. Era en una clínica pequeña por el sector de Barón. Una plataforma elevadora atascada. Yo sabía que debía decir que no.
Igual fui. La clínica estaba casi vacía. Una enfermera, un guardia, 2 pacientes hospitalizados y el zumbido de los tubos fluorescentes. Nadie llevaba niños. Nadie esperaba niños. Mientras se revisaba el panel de la plataforma, el guardia se acercó y me preguntó si yo también lo escuchaba. Ni siquiera tuvo que explicar a qué se refería. El llanto venía esta vez del ducto del ascensor, no de un parlante. Subía y bajaba por el hueco vacío. A veces parecía estar 2 pisos más abajo. A veces justo detrás de mi nuca. Dejé caer una llave. Me golpeé la mano. El guardia empezó a rezar entre dientes. Entonces el llanto cambió. Dejó de sonar perdido. Sonó ofendido, como si se hubiera dado cuenta de que yo estaba evitándolo. Y ahí dijo mi nombre por primera vez. Tomás. No gritó. No me llamó fuerte. Me habló como un niño que sabe que lo estás ignorando y quiere obligarte a mirarlo. Tomás, ya voy. Salí de la clínica sin terminar el trabajo. Dejé el maletín, dejé las herramientas, dejé al guardia llamándome. Manejar esa noche hasta mi casa fue peor que cualquier pesadilla porque todo el camino sentí que llevaba a alguien respirando en el asiento de atrás. No subí directo a mi departamento. Me quedé en el estacionamiento subterráneo, dentro del auto, con las puertas bloqueadas. Eran las 12:26. Yo seguía oyendo algo. No exactamente el llanto, más bien esa respiración húmeda que lo precedía. Cerré los ojos y traté de contar hasta 100. En el número 47 sonó el intercomunicador del estacionamiento. El botón estaba en la muralla, junto a la barrera de salida. Nadie debía estar usándolo. Sonó una vez, luego otra. A la tercera, en vez del timbre, empezó el llanto. Ahí mismo, dentro del eco de concreto. Bajé la cabeza al volante como un cobarde y me tapé los oídos. No sé cuánto tiempo estuve así, lo suficiente para que me dolieran los dedos. Cuando levanté la vista, el parabrisas estaba empañado por dentro. Por dentro. Y alguien había trazado una línea con un dedo pequeño sobre el vaho, justo frente a mí. Una sola línea vertical, como la marca que dejaría una uña para pedir que abrieras. Esa noche no dormí en mi cama. Me encerré en el baño con la luz prendida y una silla trabando la puerta. Ridículo. Infantil. Lo sé. A las 3 de la mañana escuché un sollozo detrás de la cortina de ducha. No había nadie. Pero ya para entonces yo había dejado de necesitar ver para creer. Al día siguiente fui a ver a mi hermana menor a Viña del Mar. No le conté todo, solo que estaba nervioso, que quería dormir una noche acompañado, que el trabajo me tenía mal. Ella me dejó quedarme en el sofá. Su hijo estaba donde la abuela, así que el departamento estaba silencioso, demasiado silencioso. Yo no quería estar cerca de ningún sonido infantil real. Mi hermana notó que a las 11:50 ya estaba apagando celulares, desenchufando el televisor y cubriendo el citófono con una toalla. Me preguntó qué me pasaba. Le dije que prefería no hablar entre las 11:59 y las 12:10. Se rió un poco. Pensó que era una manía de estrés. Le rogué, con más desesperación de la que me gustaría admitir, que por favor me hiciera caso. Y me hizo caso. Al principio.
A las 12 en punto se escuchó el llanto desde el pasillo común del edificio. Mi hermana se quedó inmóvil. Yo también. Pero luego hizo lo que haría cualquier persona decente. Se puso de pie para abrir. Le agarré la muñeca tan fuerte que le dejé marcas. Me gritó que estaba loco. Yo no respondí. Solo negué con la cabeza. El llanto siguió 1 minuto entero. Después cambió. Ya no sonaba como un niño afligido. Sonaba como alguien fingiendo mal. Como una garganta aprendiendo un sonido humano sin entenderlo del todo. Y luego, desde afuera de la puerta de mi hermana, una voz infantil dijo: ¿Tomás? Mi hermana me miró. Ahí recién me creyó. Nos quedamos en silencio hasta que todo terminó. A las 12:08 se fue. O eso pensamos. A las 12:11, el citófono del edificio se encendió solo sobre el mueble de entrada. No sonó, no timbró, solo dejó salir, por el parlante, una respiración pequeña y húmeda durante casi 30 segundos. Mi hermana quería llamar a carabineros. No supe qué decirle. ¿Cómo explicas algo así sin sonar enfermo? ¿Qué denuncia haces? Hay un niño que llora, pero no es un niño, y me está copiando la voz. Me fui antes del amanecer porque no soportaba la idea de que se quedara cerca de ella por mi culpa. Ese fue otro error. Irme no lo alejaba, solo lo hacía seguirme. Volví a mi departamento, empaqué lo necesario y pedí unos días en casa de un amigo en Quilpué. En el camino no encendí radio ni celular. Manejé con las manos rígidas, mirando el retrovisor cada pocos segundos. Today se mantuvo en silencio hasta que crucé el túnel de Aguasanta. Allí, sin aviso, la pantalla apagada del tablero reflejó por un segundo una cara detrás de mi hombro. No la vi directamente, solo en el reflejo. Una frente baja, ojos demasiado hundidos, la boca abierta en ese gesto previo al llanto. Cuando me di vuelta, no había nadie. Frené en la berma, abrí la puerta de atrás, revisé el piso, el maletero, debajo de los asientos. Vacío, siempre vacío. Ese era el problema. Nunca había nada que poder mostrar. Mi amigo, Rodrigo, me dejó dormir en una pieza chica al fondo de su casa. Le conté una versión recortada, que alguien me estaba acosando, que recibía audios horribles, que necesitaba unos días. No me creyó del todo, pero me dejó estar. Esa noche le pedí 3 cosas: que no respondiera al timbre después de medianoche, que no contestara números desconocidos, y que si escuchaba a un niño llorar, hiciera como si no existiera. Rodrigo me juró que no estaba de humor para juegos. A las 11:59 me gritó desde la cocina que me estaba volviendo paranoico. A las 12 exactas dejó de hablar. Escuché su silla moverse. Después el llanto, esta vez desde el patio trasero. Y luego la voz de Rodrigo, bajita, confundida, diciendo justo antes de que yo llegara corriendo: ¿Quién anda ahí, hijito? Le tapé la boca con la mano. Tarde, demasiado tarde. Rodrigo forcejeó conmigo, furioso, hasta que oyó su propio nombre desde el patio, con una voz de niño: Rodrigo. Entonces entendió. Entendió de la peor manera posible, no por creerme, por escucharlo.
No abrimos la puerta trasera. Apagamos todas las luces y nos quedamos en la cocina, sin hablar, hasta las 12:12. El llanto se fue moviendo alrededor de la casa. Patio, lavadero, ventana del comedor, techo. En un momento juraría que lo oí gateando sobre las tejas. Después, todo quedó en silencio. Rodrigo vomitó en el fregadero. A la mañana siguiente, había marcas húmedas bajo la puerta del patio. Y algo más. En la madera pintada, muy abajo, como a la altura de las rodillas de un niño, había 3 golpecitos hundidos. Toc, toc, toc. Como si hubiera tocado pidiendo permiso para entrar. Rodrigo me dijo que me fuera. Sin rabia, sin discusión. Solo con ese tono de la gente que ya sintió algo imposible y quiere alejarlo de su casa. Y yo me fui, porque comprendí algo espantoso. No estaba escondiéndome de él. Lo estaba llevando conmigo, casa por casa, puerta por puerta, aprendiendo nuevas voces cada vez que alguien cometía el error mínimo de hablarle. Yo había sido el primero. ¡Ya voy! ¡Qué frase estúpida para condenarse! Durante una semana dormí dentro del auto en distintos estacionamientos iluminados, moviéndome de un lugar a otro para no repetir ruta. No era valentía, era vergüenza. No quería llevarlo a nadie más. Comía poco, casi no hablaba. Y empecé a notar otra regla. No aparecía antes de medianoche, ni después de las 12:12, como si solo tuviera esa ventana. 12 minutos para hacer que alguien le respondiera. Pensé en salir de la ciudad, tomar carretera al sur, seguir manejando hasta cansarme y no volver. Pero algo me detenía. Tal vez la esperanza idiota de entender, o la necesidad de dejar de huir sin saber de qué. Así que cometí la peor estupidez de todas. Decidí esperarlo. Volví a mi departamento la noche del viernes siguiente. Dejé las llaves listas. Apagué todo. Corrí la mesa contra la puerta y me senté en el baño con una linterna, una botella de agua y el celular grabando. Eran las 11:57. El edificio entero parecía muerto. Ni cañerías, ni ascensor, ni un televisor lejano. A las 12 exactas, no empezó a llorar de inmediato. Primero escuché un raspado suave afuera, como uñas cortas sobre la pintura. Después, un golpecito. Otro. Otro. Recién entonces vino el llanto. No fuerte, pegado a la puerta. Paciente. Como alguien que sabe que tarde o temprano vas a contestar. No sé cuánto rato aguanté inmóvil. El llanto subía y bajaba. A veces parecía sincero, a veces ensayado. Y de pronto, entre 2 sollozos, oí algo deslizándose por debajo de la puerta principal. No era una mano entera. Era la punta de algo pálido, húmedo, pequeño. Un dedo. Un dedo de niño buscando el espacio. Se retiró enseguida cuando la sombra de la mesa lo tocó. Yo me quedé sin aire. Después escuché mi celular encenderse solo en el lavamanos. Lo había dejado en modo avión. La pantalla mostraba una llamada entrante sin número. No sonó, solo vibró. Y del parlante empezó a salir el mismo llanto que tenía afuera de la puerta, perfectamente sincronizado.
Afuera, adentro. Afuera, adentro. Entonces comprendí que no estaba tocando para entrar a mi casa. Estaba tratando de entrar en mi voz otra vez. Quería que dijera cualquier cosa. ¿Quién eres? Déjame en paz. Andate. Lo que fuera. Le bastaba con que yo le respondiera desde la puerta correcta. Y justo cuando pensé que ya no podía empeorar, el llanto se detuvo de golpe. Escuché unos pies mojados cambiar de posición, como si hubiera apoyado la cara junto a la madera. Y después, con mi propia voz, saliendo de una garganta demasiado chica, oí: Tomás, ya voy. Ahí supe que si me quedaba una noche más en ese edificio, tarde o temprano iba a contestar por puro terror. Salí de madrugada, antes de que amaneciera, y dejé las llaves en el buzón del administrador. No avisé a nadie más. No quería explicaciones. No quería compasión. Solo quería una puerta que él no conociera. Terminé arrendando una pieza en un hostal del Plan, usando otro apellido. Los primeros 2 días no pasó nada. Casi sentí alivio. La tercera noche, a las 11:59, la recepcionista tocó mi puerta. Dijo que había un niño perdido preguntando por un señor Tomás. Sentí que se me vaciaba el cuerpo. No abrí. No respondí. Ella insistió 2 veces más. La tercera ya no sonó como la misma mujer. Sonó húmeda, afilada, impaciente. Esperé hasta oír sus pasos alejarse y bajé a recepción al amanecer. La recepcionista de turno de noche nunca había subido a mi piso. Nunca. Y nadie había preguntado por mí. Le mostré la cámara del pasillo. No funcionaba desde hacía meses. Siempre había una pieza menos en el rompecabezas. Siempre algo imposible de comprobar. Fue entonces cuando dejé de buscar explicaciones y empecé a pensar en otra cosa. ¿En cuánto tiempo podía seguir evitando hablarle? ¿En qué pasaría si algún día me dormía antes de medianoche? ¿En cuánto tardaría en imitarme mejor? Porque ya no sonaba exactamente como un niño perdido. Sonaba como una voz ensayando a ser alguien que inspira pena. Y cada noche les salía mejor. Desde entonces vivo siguiendo un ritual. Entre las 11:55 y las 12:12 no contesto teléfonos. No abro puertas. No miro por virillas. No digo mi nombre. No digo el de nadie. Si oigo llorar en la calle, en el pasillo, en un parlante, en una tubería o en la radio apagada de un auto, guardo silencio. Un silencio enfermo. Un silencio de hombre acorralado. Hay noches en que no pasa nada y casi logro convencerme de que se cansó. Luego vuelvo a manejar por la ciudad y veo cosas pequeñas al borde del camino. Un triciclo oxidado donde ayer no había nada. Una pelota mojada en una subida sin casas. Marcas redondas sobre el polvo del tablero, como si unos dedos cortos se hubieran apoyado ahí mientras yo dormía. Nunca miro demasiado tiempo. Ya aprendí que algunas cosas crecen cuando uno les presta atención. Hace 3 noches volvió a mi puerta. No a una puerta prestada, a la mía. La hostal cambió de dueño. Yo cambié de barrio, de auto, de número, de rutina. Igual volvió. Lloró apenas 2 minutos. Muy quedo, muy triste.
Y cuando ya se iba, dijo otra vez con mi voz, ya voy, como si me prometiera que todavía no termina. Por eso te lo digo así, sin adornos, sin moralejas, sin tratar de hacer esto más grande o más oscuro de lo que fue. Si alguna vez, a medianoche exacta, escuchas a un niño llorar donde no debería haber ningún niño, no hagas lo que hice yo. No le respondas. No le preguntes qué le pasó. No digas, ya voy. Porque si aprende tu voz, tarde o temprano, va a encontrar tu puerta. Y cuando la encuentre, va a llorar hasta que le abras o hasta que lo dejes entrar hablando. Si llegaste hasta aquí, entonces ya sabes lo único que de verdad puedo ofrecerte. Quédate en silencio conmigo. Suscríbete, porque todavía hay noches en que sigo despierto, esperando las 12. Y cuando vuelva a llorar, quiero que alguien más se recuerde que jamás hay que responderle.